Buenas tardes, señor Martínez. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría resumir qué sostiene usted en este artículo que ha publicado en Canarias Semanal y en el que da la razón a Marta Rovira y asegura que el Estado amenazó con muertos en la calle después del 1 de octubre? Pues sí, en el artículo digo con toda claridad que la señora Marta Rovira no mintió en absoluto cuando lo dijo aquello, no, en absoluto, porque ha habido una campaña de amenazas del gobierno de Rajoy a los dirigentes catalanes amenazando con la intervención del ejército. Eso es así de claro. Lo que ya a mí me extrañó mucho fue cuando la señora Marta Rovira lo dijo, bueno, pues salieron todo el mundo en tromba, primero el señor Rajoy tachando aquello de burda patraña y delirio y tal, y bueno, y inmediatamente toda la prensa afín al régimen, pues bueno, atacó de una manera brutal a esta señora, ¿no? Yo en el artículo digo que tengo constancia, tengo conocimiento de que esa maniobra ha existido, esa maniobra de intimidación, porque no solo las noticias que yo pongo en el artículo, que ya son más conocidas, lo del convoy de San Clemente de Saseva, lo de tal, sino que es que hubo muchas noticias tremendas que partían del ejército. Por ejemplo, de la Legión, que estaba preparada para intervenir en Cataluña, de la Brigada Paracaidista, que también estaba preparada ya, tenía varias banderas preparadas, que la Armada había mandado barcos y todo ya a Barcelona con infantes de marina, ¿no? Pues han sido una serie de noticias falsas, pero que han salido en la prensa afín con el gobierno, ¿no? Y entonces yo he tratado con este artículo, cuando he estado seguro de que esa maniobra existía, porque me ha llegado información incluso de compañeros, vamos... Pero ¿cómo? O sea, ¿a quién le ha dado esa información? ¿Cómo puede tener usted esa información? Esa información la tengo porque yo soy un militar, y un militar además especialista en guerra psicológica, aparte de Estado Mayor y de tal. Estoy retirado, pero no estoy en este mundo, no estoy en la luna. Naturalmente que yo tengo información muchísima del ejército. Yo he escrito muchísimo sobre el ejército, he escrito libros. Además, el responsable de que en este país se quitara la mili obligatoria y tengamos un ejército profesional fui yo mismo, que me costó la carrera. O sea, ¿no? usted, señor Martínez, usted pone énfasis en el tema de la guerra psicológica, ¿eh? Sí. O sea, era una cuestión de infundir miedo. O sea, usted dice que, por supuesto, esto no es un delirio personal de la señora Marta Rovira, que existió y que se planificó con detalles en el ámbito de la vicepresidencia del gobierno español, con la oportuna ayuda y asesoramiento de especialistas en guerra psicológica. Sí, claro que sí. La guerra psicológica, bueno, también digo en el artículo que en España, en el ejército, yo he estado en el ejército 40 años, ¿no? Y en la cúpula militar, no hay especialistas como tales en la guerra psicológica. Es una disciplina más moderna. En el ejército español, desgraciadamente, no es un ejército muy moderno, ¿no? Yo ya he luchado muchas veces porque se mejorara, ¿no? Pero el ejército, aparte que se compre material de guerra moderno, pero todavía estamos un poco, hace bastantes años, ¿no? Que no se progresa. Entonces, yo esta información que tengo y estos estudios que tengo de guerra psicológica no los he adquirido en España, desgraciadamente, ni en la Escuela de Estado Mayor, ni en la Academia Militar, ni en ningún sitio. Los he aprendido fuera, en el curso de Estado Mayor que hice fuera de España. Coronel, pero usted ya está retirado. ¿Usted ha hablado con militares, oficiales, que le han informado de lo que estaba dispuesto a hacer el Estado en caso de que se hubiera materializado la proclamación de la República? Es decir, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar el Estado para reprimir? ¿Y con quién habló usted? Es decir, ¿con qué oficiales habló? ¿Quién le dio esa información? Cuando empezaron a salir las noticias estas que le estoy diciendo, tremendas, sobre que el ejército estaba dispuesto a intervenir, que fueron muchas, como digo, que si la Legión estaba preparada, que si la Brigada Paracaidista... Yo estaba destinado a la Brigada Paracaidista y tengo muchos compañeros y amigos en la Brigada Paracaidista, y llegaron a decirme que estaban ya 2 banderas preparadas para intervenir en Cataluña. Pero eso se lo dijo un oficial que está en activo. No rumorología, porque todos habíamos oído la posibilidad, se hablaba de traslado de tropas a Madrid y a Zaragoza, de lo que usted decía de la Legión, pero no pasaba de una cierta rumorología. Lo que le estamos preguntando es si usted le informan oficiales en activo de que el ejército está dispuesto a llegar a... Lo que le estoy diciendo, si me lo permite, sí. Que yo cuando recibí, como todos los españoles, esa información que la mayoría era falsa, me puse en contacto e investigué, yo soy un historiador militar, por eso yo no soy un hombre de la calle, le estoy diciendo que soy un historiador militar que escribe sobre estas cosas del ejército, y tengo libros escritos sobre el ejército. Entonces, cuando llegó esta información a mis oídos, que me pareció una barbaridad, porque yo sabía que el ejército español no puede intervenir, nunca intervendrá en Cataluña, me puse a hablar con compañeros de la Brigada Paracaidista, investigué en la Legión, investigué en fuentes de la Armada, llamé a compañeros, dije, esto puede ser, ¿de dónde sale esta información? Es que sale de ahí de las propias unidades militares.
No, en absoluto, aquí nosotros no decimos nada. O sea, los mandos de la Brigada Paracaidista y de la Legión y todas estas que salían, no sabían nada de estas informaciones. Estas informaciones salían en los medios informativos, parece ser procedentes de periodistas de investigación, entre comillas, ¿no? En medios afines al gobierno, no voy a decir qué periódicos son, ¿no? Entonces yo investigué esto porque me importaba mucho, a mí como historiador militar, quería saber de dónde partía esta información. Entonces lo que me decían que aquí no parte esta información en absoluto, eso es falso totalmente, ¿no? Entonces yo he estado meses y bastantes semanas, llevamos ya 2 meses de este tema, o 3, entonces he estado investigando a ver de dónde salía esa información. Y entonces cuando he empezado a hablar y cuando he empezado a escribir, y con toda rotundidad, como lo hago en el artículo, es porque tengo información segura de que esa preparación, esa maniobra, esa campaña ha existido. ¿De dónde ha salido? Bueno, pues yo después de estar investigando y viendo que no salía de ningún centro militar, todos me decían que ese fracaso se hubiera cocido más arriba. Y ese más arriba pues era la vicepresidencia del gobierno. La vicepresidencia del gobierno. Y entonces, o sea, ¿de qué maniobras estaríamos hablando? Es decir, ¿el plan del ejército era solo por si se ocupaban puntos sensibles de Cataluña? Sí, no, es que, claro, el gobierno de Rajoy nunca ha tenido miedo a la DUI, a la Declaración Unilateral de Independencia, nunca le ha tenido miedo porque él sabía que tenía medios legales, como ha sido el 155, para abortarla, ¿no? Porque, claro, eso es una cosa teórica, es una cosa testimonial. Sí, bueno, yo soy independiente. Bueno, sí, usted es independiente, pero usted domina su país, usted lo controla. Usted controla los aeropuertos, controla las carreteras, controla todos los centros de poder. Eso es la independencia. Entonces el gobierno español nunca ha tenido miedo a la DUI, digamos, testimonial. Lo que tenía miedo era a que una vez declarada la DUI, entonces el gobierno de ese Estado independiente quisiera conquistar su territorio y quisiera ocuparlo, ¿no? ¿Y usted ocupar el Prat, ocupar los puertos, ocupar las carreteras, cerrar las fronteras. Y eso lo podía hacer, bueno, pues tenía medios, aunque la gente no se lo crea. Tenía 17.000 Mossos que podía haberlos militarizado. Digo, es el gobierno hipotético independiente, ¿no? ¿Y usted tenía perdón. Sí. Y luego tenía 2 millones o 3 de movilizaciones masivas de gente que está de acuerdo con esa teoría, con ese ideal, y podía hacerlo. Eso sí que le tenía miedo al gobierno. Y entonces amenazó utilizar el gobierno, no por la DUI solo, no, por la DUI solo no le tenía ese miedo. Lo que amenazó con utilizar unidades del ejército y llegar a donde llegaran, porque yo también digo con claridad que los ejércitos actúan, cuando actúan, pues claro, dejan muertos no sobre las calles, sino sobre los campos y sobre todo, ¿no? Coronel, tenía miedo a eso. Coronel, sí. ¿Usted tenía información de si el gobierno de la Generalitat estaba dispuesto a militarizar a estos 17.000 Mossos? Es decir, usted hablaba de la independencia, es ocupar el territorio, determinadas infraestructuras estratégicas, sí, como puede ser el aeropuerto, el puerto, las fronteras, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Usted tenía información de si el gobierno de la Generalitat estaba dispuesto a activar todo este mecanismo de defensa de esa república que se proclamó o no se proclamó? No, es que lo que pasa es que esa campaña de guerra psicológica ganó la guerra, es que la ganó. O sea, claro, los dirigentes tanto del gobierno como del Parlamento, pues por decirlo de una manera coloquial, se arrugaron ante estas amenazas tan brutales que venían del gobierno. Porque ya digo, es que, claro que se habló de puertos no lo dirían con esas palabras, pero se habló de emplear el ejército en fuerza, como decimos los militares, en fuerza, con unidades combativas, en combate. O sea, si el aeropuerto estaba ocupado, atacarlo y ocuparlo y conquistarlo. Y eso se hace con muertos, ¿no? Entonces yo creo que los dirigentes, bueno, creo no, lo sé seguro, que esa campaña, y a la vista está, la señora Marta Rovira... ¿Y hasta qué punto, pero hasta qué punto la señora Marta Rovira podía conocer todo esto? No, es que les llegó información, yo lo digo ahí en el artículo, la guerra psicológica se monta en 4 campos, en cuatro frentes fundamentales, que son el político, el social, el económico y el mediático, ¿no? Ahí es donde se montan las campañas psicológicas, ¿no? Y se ataca en todos esos frentes. Entonces en España se atacó en esos frentes, el gobierno atacó en esos frentes. En el político, bueno, pues se transmitía a políticos de partidos españoles y no solo catalanes, sino de Madrid y tal, y para que quieran llegar esa información de que estaba dispuesto a todo, para que le llegara a políticos catalanes, amigos, compañeros... Ya, o sea, que la guerra psicológica, como usted dice, funcionó, vaya, claro en este caso. Sí. Nos acompañan en la mesa diferentes periodistas. Me gustaría, primero, Bernat de Déu, ¿sí? ¿Vols preguntarle? Sí, con una cuestión. En un escenario hipotético de confrontación física, ¿usted cree que el Estado, con todos sus medios, incluidos la violencia, hubiese ganado a 2 millones de personas en la calle? No, en absoluto. La batalla la tenía perdida el gobierno.
No, es que ya me lo han preguntado muchas veces. ¿El ejército español puede controlar, puede conquistar Cataluña? Pues, en absoluto, el ejército español no tiene operatividad suficiente para una misión de este tipo. Cataluña es una nación, claro, es una nación de verdad. Es un territorio con 7 millones y medio. Es una pena que los políticos independentistas no le tuvieran a usted de asesor. No, yo no estoy un momento, yo no estoy a favor de la independencia de Cataluña. No, pero su información vale su peso en oro, créeme. Sí. Yo lo que soy es un demócrata, me tengo como una persona muy demócrata y por supuesto si me pregunta si estoy a favor del derecho a decidir, le diré que sí, pero no solo de Cataluña, sino de todo el mundo. A ver si en el siglo XXI no podemos decidir los ciudadanos, entonces ¿quién va a decidir? ¿El jefe del gobierno, el señor Rajoy, por todos? ¿Qué? Bueno, pues lo que me preguntaba es que no, el gobierno nunca hubiera ganado la guerra de verdad, la guerra física que me dice, porque el ejército español no está en condiciones ni de ocupar, pero mucho menos controlar un país como Cataluña. Pero si es que, yo lo he dicho muchas veces, para controlar Barcelona, para conquistar Barcelona se puede conquistar con 500 soldados, pero luego mantener la ciudad ocupada y hacer que la ciudad viva, porque hay que suministrarle logística, hay que suministrarle de todo, necesita una infraestructura militar logística que el ejército español no la tiene ahora. Haría falta unos 100.000 soldados para mantener la ocupación. 100.000 soldados, queda claro, señor Martínez. Una última cuestión, Alejandro. No, buenas tardes, coronel. Hola, buenas tardes. No, yo la pregunta que le hago es que entonces parece ser que la guerra psicológica que se hizo estuvo bien hecha, uno, y otra es, hombre, ¿usted qué hubiera hecho? Porque si realmente, como militar del ejército español, y que en teoría usted se debe al Estado español, en el caso de que se hubieran tomado Cataluña por parte de los Mossos, porque evidentemente al final hubieran sido el ejército teórico que hubiera tenido el gobierno y hubiera tomado los puntos, ¿qué hubiera hecho usted como militar del ejército español? Bueno, yo como militar... si hubiera sido militar en ese momento, ¿qué decisión hubiera tomado? Bueno, hay que tener una cuenta. ¿O que le hubiera gustado tomar? Es que aunque el gobierno español hubiera decidido intervenir en Cataluña con el ejército, no hubiera podido hacerlo. Claro. En primer lugar, la legislación europea no lo permite. No permite a una nación utilizar sus fuerzas armadas contra la propia población. Eso está prohibido en Europa. O sea que aunque Rajoy hubiera dicho, dado la orden al ejército de que interviniera, no hubiera podido intervenir. En primer lugar, porque se lo hubiera prohibido a Europa. Pero en segundo, porque los mandos del ejército no lo hubieran obedecido. Es que ahora tenemos una legislación en el ejército muy clara. Solo se pueden incluir las órdenes legales. Las órdenes legales. El militar, el coronel, el general que sea, no puede cumplir una orden ilegal. Y esa sería una orden ilegal. ¿Cómo se va a cumplir una orden en que el ejército actúe matando a ciudadanos catalanes? Porque quieren ser independientes. No matando ciudadanos, no, tomando el control de los puntos relevantes de lo que hubiera sido el Estado catalán, el nuevo Estado catalán, no matando a gente por la calle. Eso es evidente que no lo hubieran hecho. No, en absoluto. No lo hubiera podido emplear el ejército porque el ejército actúa atacando y matando gente. El ejército utiliza armas de fuego que matan. Entonces, no se puede dar una orden a que se ocupe, por ejemplo, el Prat, que está ocupado por 500 Mossos o 150 chicos de la CUP. No se puede dar una orden a una unidad del ejército, a una bandera paracaidista para que actúe y mate a los 200 y ocupe el aeropuerto de Prat. Esta orden no se puede dar y si se da no se puede cumplir. Mire, no es la primera vez que usted aparece en los medios y siempre se recuerda que fue expulsado del ejército. Yo sé que a usted le molesta que no se recuerde el motivo por el cual se le expulsó. Le dejo un minuto para que lo aclare, señor Martínez. Es que no fui expulsado, es que niego la mayor, es que no fui expulsado. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui en el año 1990, era un coronel de Estado Mayor a punto de ascender a general. Y entonces yo, como era un estudioso, desgraciadamente he estudiado mucho en el ejército, conocía a todos los ejércitos del mundo y sabía que el ejército español era muy malo y que con el servicio militar obligatorio no se podía ir a ninguna parte. Y ante una pregunta de un periodista por teléfono que me dijo, que sabía mis estudios, y me dijo, ¿usted, coronel, cree que con este ejército se podría...? Digo, como este ejército no lo cambiemos y lo hagamos totalmente profesional, porque este tipo de soldado forzoso no sirve, pues no vamos a ganar ninguna guerra, es que como nos ataque Marruecos la tenemos muy mal. Y esa simple cosa que dije por un teléfono a un medio de comunicación me costó la carrera. Estamos en este país, estamos en España. ¿Por qué? Porque me dijeron que eso fue una falta de disciplina total. Y yo, como me llamaron los medios, a ver si estaba de acuerdo con esa cosa, y le dije que yo no estaba de acuerdo con el arresto, pues entonces, mucha falta de disciplina y me encontré en la calle, ¿no? Pero retirado, no expulsado,
expulsado. Amadeo Martínez Inglés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este programa. Gràcies, de verdad. Un saludo. Gràcies. Ho pot dir més alt, però no més clar, eh? Mira, Això només s'aconsegueix amb morts al carrer, deia, i que l'exèrcit, però que l'exèrcit no, vull dir que mai hagués acceptat aquestes ordres. Jo, si pogués, repetiria aquesta entrevista que acabo de fer, extraordinària, durant hores. Perquè aquest senyor ha dit una cosa que és de pur enteniment, i és que Catalunya va tenir les mans ser un país independent.